Alejandro, hay un tema que quizás no mucha gente sabe porque lo he visto mucho repetido en Twitter hoy día, en el sentido de que decían, como había pareos, no había, entonces mucha gente creía que estaban las situaciones, bueno, equilibradas. Pero resulta que esta sesión es una sesión donde solamente cuentan quienes están presentes en la sala. Y por lo tanto los pareos no tienen ninguna relevancia en eso. Y tampoco los permisos constitucionales si es uno solo. Si son dos, baja el quórum para una decisión cualquiera. Pero efectivamente, y eso lo sabían los senadores que no fueron hoy día a la sesión. O sea, no pueden decir que ignoraban el reglamento, menos connotados abogados de la plaza, porque son parlamentarios. Yo creo que yo respeto a aquellos que van y emiten opinión, porque esta votación es en conciencia. Aquí no hay orden política, es la tradición. Tienes que armarte una convicción de que la persona o la autoridad que está siendo cuestionada ha incumplido con su rol como intendente, ministro, presidente, lo que sea. Pero en este caso, el no asistir es embarazoso para el Senado en su conjunto, porque la gente va a pensar que estaban o de vacaciones y no quisieron postergarla, o que se quisieron correr. Entonces, no, en política hay que dar la cara y hoy día habría sido bueno que hubiesen estado todos. ¿Qué tanto, senador, este tipo de situaciones de alguna manera fragmenta algo que ya de por sí no está muy unido, que es la oposición? Pero ¿qué tanto este tipo de cosas? Porque por las redes sociales, bueno, cargan mucho con quienes no asistieron y piden recuerde la próxima vez que vaya a votar y una serie de cosas, pero desde el punto de vista de los parlamentarios, que, como usted lo acaba de decir, saben perfectamente que no es baladí ausentarse de una acusación constitucional, y si es que quieren rechazarla, bueno, la rechazan. Bueno, cualquier chileno que no llegue a trabajar corre riesgo incluso que lo echen del trabajo. Entonces la gente espera una actitud recíproca. Ahora, hay que aclarar algunos mitos. No hay una oposición. Aquí hay muchas oposiciones. No hay un bloque en la oposición. Porque salvo la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, o el exministro Chadwick, en ninguna otra ocasión el Congreso, los que son parlamentarios que no son de la coalición gobernante, han votado de la misma manera. Eso te da cuenta de que no hay oposición estructurada y que no hay una coalición alternativa al gobierno actual. Eso ahora, es un problema en una democracia, sí, sin duda. Ahora, senador, ahí me gustaría descansar un poco en esta idea de las diversas oposiciones dentro de la oposición, porque hay una cosa que es, por cierto, discutible, pero me parece interesante ponerlo arriba de la mesa. Hay una cosa que comienza a pasar cuando las oposiciones no están unidas y empiezan a fragmentarse, que se ponen creativos los sectores. Entonces, de repente hay una organización, por ejemplo, que llama a colocar la AC en el voto del próximo plebiscito. Lo cual anula el voto. Lo que eventualmente lo podría anular, o podría haber una suerte de queja, que si es que eventualmente terminara en una anulación, bueno, básicamente la idea habría conspirado contra lo que se perseguía. Por otra parte, y en eso está usted también, está esta idea de, a ver, ¿por qué no hay una fuerza para que se adelanten las elecciones presidenciales y parlamentarias en función de la baja aprobación del presidente de la República? Que también es una cosa que no está en nuestro itinerario democrático clásico y habría que hacerlo, pero es una idea, otra vez más, es un acto creativo para de alguna manera alterar lo que está todo conjugándose hacia el plebiscito del 26 de abril. Bueno, yo diría que hay evidentemente una crisis de las instituciones, una crisis general de las instituciones de los estados nacionales. La política, los partidos, el Congreso es parte de esa crisis. De hecho, yo me atrevería, por lo que he visto, a darme cuenta que no solo hay diferencias entre un partido y otro que antes fueron aliados, sino dentro de los partidos se vota regularmente de manera distinta. Eso es porque hay dispersión.
y faltan liderazgos que sean capaces de convocar. Pues ¿cómo uno podría esperar que el jefe de un partido sea capaz de citar a los senadores y decirle aquí llegan todos? Votará de una manera u otra porque es un tema de conciencia, se acostumbra en estos casos de acusaciones constitucionales a respetar la libertad de conciencia del parlamentario, pero no puede no estar. Pero no hay esa fuerza para convocar. Y evidentemente que ante el vacío uno va buscando cómo se mueve. Yo soy independiente, yo no tengo una coalición ni un partido detrás, no estoy en el aire en política, tengo identidad, pero yo creo que la crisis que el país está viviendo, y eso es una convicción que he manifestado, es de tal envergadura que incluso se va agravando día a día, porque van apareciendo nuevos fenómenos. Por ejemplo, ahora ya sabemos que no es un caso puntual de este joven que fue golpeado brutalmente por un grupo de policías que se baja de un vehículo. La senadora Muñoz... Nani Muñoz hoy día daba cuenta de que esto empieza a ser habitual en muchas ciudades en Chile, particularmente en Santiago, en sectores como Puente Alto y otros, y por lo tanto tú ya ves que la descomposición de la policía es más que evidente. Las violaciones de los derechos humanos, perdón que insista, pero van más de 30 muertos. Y da la sensación que el Congreso nunca ha hecho un pronunciamiento frente a una situación tan grave. Hay miles de heridos graves, algunos han perdido la vista, total o parcialmente. Otros han sido abusados sexualmente. Hay gente que ha sufrido todo tipo de humillaciones y vejaciones por parte de representantes de la autoridad, del orden público. En un escenario como ese, uno no puede mirar para el lado, no puede postergar y decir que esto no es lo relevante, que busquemos la unidad y hagamos los lesos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Se está descomponiendo el sistema, cada vez es peor. Y la posibilidad de ejercer una gobernanza, de dar gobernabilidad y salir de la crisis, se hace más difícil. Y frente a ese escenario, yo hace rato que me di cuenta que esto se estaba descomponiendo, y planteé adelantar elecciones generales, pero por un acuerdo político. Pongámonos de acuerdo, hagamos un itinerario, anticipamos elecciones, tanto de presidente como de parlamentario, y definimos un consenso mínimo para enfrentar esta crisis. Pero lo que hay hoy día es nada. Incluso quiero decir... Supongamos que se hace el plebiscito y finalmente llegamos al plebiscito, cosa que hoy día muchos se preguntan qué va a pasar en marzo. Yo creo que, y tengo fe que no va a pasar nada tan terrible, pero hay temor. Si ganara el no, al día siguiente callejón oscuro, no sabemos qué pasa, no hay un itinerario, no hay un acuerdo, no hay nada, quedamos en la nada. Pero y si gana el sí, tenemos 2 años. En 2 años el país no resiste esta situación. ¿Tú crees que un empresario va a invertir un peso si no sabe con qué reglas del juego se va a encontrar? ¿Que alguien va a tomar una decisión relevante, estratégica, de largo plazo? Están tratando en el gobierno de bajar la elección de gobernadores porque no les da el cuero para enfrentar la situación. O sea, ya no se sienten capaces de impulsar ningún cambio ni reforma importante. En este escenario, que es lo más saludable, asumir los hechos y buscar cómo le damos gobernabilidad al país. Y nosotros estamos trabajando con un grupo de senadores, diputados, alcaldes, concejales, CORE, en mesas de trabajo para darle estabilidad al país, demostrar que sí se puede trabajar transversalmente, y de hecho estamos preparando, ahora empezamos a hacerlo, un encuentro a fines de marzo, sobre todo en torno al tema de la descentralización, regionalización, elección de gobernadores, pero también una plataforma social para impulsarla desde los municipios, desde los gobiernos regionales. Una manera distinta de hacer política. O sea, hay espacio para acuerdos, pero en un régimen presidencialista. Si el presidente de la República no atina, el sistema se paraliza. Y eso es lo que está pasando en Chile. A ver, es cierto que el Ejecutivo tiene un poder tan preponderante en el sistema político chileno que si es que la cabeza del gobierno no está bien valorado o no se le hace caso o no le resultan las cosas, evidentemente queda la crema. No somos un sistema semipresidencial donde podamos cambiar un primer ministro o donde exista la posibilidad de un referéndum revocatorio, ninguna de esas cosas que en otros países existen. Sin embargo, a mí me parece medio arriesgada esta película que pinta de que si es que gana el rechazo o gana el apruebo el 26, en el caso del apruebo, nadie sabe lo que va a pasar, porque eso no es verdad. El país continúa
las leyes siguen operando, se constituye una comisión constituyente o convención mixta según lo que se haya votado, si es que se ganó la apruebo, y tiene que empezarse un camino paralelo de trabajo en ese sentido, y el gobierno está obligado a garantizar el trabajo de esa convención constitucional o constituyente, y no tiene ninguna alternativa a eso. Y por lo tanto, el que uno crea de que si es que vota de una manera al día siguiente queda el caos, bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la cual se firmó un camino que establecía un puente hacia un posible encuentro con una nueva constitución? Bueno, obviamente lo que tú señalas es el sentido común, pero tú sabes que no siempre el sentido común se impone. Lo que yo estoy viendo es que en relación a hace 2 meses y medio atrás, para no decir 3 meses, que es cuando se produce la reacción social, donde la gente sale a protestar en forma tan masiva y expresa su frustración y su rabia y sus demandas, hoy día el deterioro en la gobernanza es mucho mayor. Cada día que pasa esto se va empeorando, yo no veo que mejore. Ahora, y una prueba de ello es lo que está pasando en materia de derechos humanos. Y si en Chile alguien le hubiese dicho, mira, va a haber un gobierno donde va a tener 30 muertos, 10 por mes, tú dirías, eso es gravísimo, gravísimo. Donde además hay miles de personas heridas en los enfrentamientos con la policía, pero además donde la policía, por un diseño del gobierno, bajo la hipótesis de que estamos en guerra, destina a la policía a reprimir las manifestaciones y los delincuentes se hacen dueños del país, que es lo que está pasando, tú asumes que esto es un problema mayor. Yo te puedo contar, en cualquier ciudad de Chile, esto se repite 1000 veces. En Antofagasta saltaron en el diario Mercurio. Estaban los periodistas trabajando. La prefectura, la unidad policial más importante de la segunda región, queda a 4 o 5 cuadras. No apareció Carabineros. ¿Y cuánta gente ve que le asaltan su local y no aparece Carabineros? ¿Cuánta gente ve que están saqueando y no aparece Carabineros? Pero tú haces una manifestación, incluso convocada por las redes, y llegan 1000 carabineros, que es lo que pasó en la Plaza Italia. ¿Cómo tienes 1000 carabineros para proteger a la gente que le están destruyendo sus negocios, su medio de vida? Y esa es la realidad que el país tiene. Nadie puede decir que esto no es grave. Perdona, Fernando, es gravísimo la falta de gobernabilidad, de cuidado del orden público y sobre todo de dar señales por dónde va a ir el país. Ahora, a ver, ayer el senador Carlos Bianchi, en este mismo programa, dijo directamente que él creía que era perfectamente posible que muchas de estas cosas que usted ha dicho, que no se presenta Carabineros o Carabineros actúa de una manera, son estrategias diseñadas para generar situaciones que eventualmente conspiren contra un proceso ideal de plebiscito, porque no se quiere que haya un plebiscito. ¿Usted está en esa misma vena? No tengo argumento para hacer esa afirmación. El hecho es ese, o sea, el hecho es que Carabineros no está en la protección del orden público ni luchando contra los saqueadores. Los veo, en cambio, por multitudes, reprimiendo manifestaciones. Tomen en cuenta que lo de Plaza Italia se destinaron 1000 carabineros para impedir que la gente se congregara en ese lugar simbólico, porque empezó la batalla simbólica por la Plaza Italia, demostrar que se había recuperado el control de la Plaza Italia. Y para eso destinan 1000 personas. Es perder demasiado la perspectiva, el sentido común, cuando se llega a ese juego de quién es el que golpea la mesa acá y descuida a toda la ciudadanía. Y además que las estadísticas son tremendas. Yo no estoy diciendo nada arbitrario, Fernando. Hay 5 informes de organizaciones internacionales de derechos humanos que hablan de que en Chile se están violando gravemente los derechos humanos. Ahora, ¿Y tú crees que un gobierno que no cree en la nueva Constitución, cuya coalición inmensamente, mayoritariamente está votar en contra, va a estar con un 6% de respaldo en un régimen presidencialista, según la encuesta del CEP, va a poder conducir este proceso durante 2 años? Bueno, es su obligación. Pero en el papel, pues. No es una obligación en el papel, es su obligación factual. ¿Y lo podrá hacer? Es que eso es una cosa que tendremos que ver, porque lo que nadie duda es que el presidente Piñera fue elegido por una amplia mayoría para estar en el puesto que está y para gobernar de donde está. Si es que no hace
ejercicio de las herramientas y los argumentos que tiene el Poder Ejecutivo para garantizarle a la población seguridad pública y orden para hacer una elección, entonces el problema está ahí pero tiene la obligación de hacerlo. No puede uno decir a priori, bueno, no están dadas las condiciones, ¿no? Es que las condiciones están dadas, está elegido legítimamente un gobierno, está conformado la estructura del gobierno con un gabinete y con un presidente en ejercicio, están los senadores y diputados desplegados en todas las regiones, por lo tanto, lo que suceda o no suceda va a ser responsabilidad exactamente de la clase política y particularmente del Ejecutivo sobre lo que se hace. Por supuesto, pero eso es una teorización, Fernando, no necesariamente son los hechos. Lo que tú estás apreciando, estamos apreciando todos los chilenos, que en Chile hay una crisis de gobernabilidad, una crisis de confianza. Hay una crisis de representatividad sin duda. Absoluta. Y además más, con todas las instituciones del Estado en crisis, esto no nos había ocurrido nunca. Todas las instituciones que otrora participaban en la toma de decisiones o influían, sea formal y legalmente o sea de facto, como grupo de poder factual, hoy día están todas en crisis. Entonces tú tienes un problema mayor. En Chile el problema no es la ciudadanía que está protestando. La gente tiene todas las razones en lo que está reclamando. Y la gente que está reclamando sea de derecha o de izquierda, porque la pensión es mala, sea de derecha, de izquierda, independiente, político o apolítico. Y lo mismo le pasa cuando va a pedir un servicio de salud y no se lo dan. Y se muere esperando. Da lo mismo si es de derecha, de centro, izquierda. La ciudadanía está levantando una protesta absolutamente legítima. Y tú ves que la prensa internacional, los analistas internacionales incluso dicen que a ellos no les sorprende que esto haya ocurrido. La sorpresa es por qué no ocurrió antes. Pero también dicen otra cosa, que el problema en Chile es la gobernabilidad. Aquí hay una crisis de gobernabilidad. Y el tema entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque el país, yo estoy seguro que el país no aguanta 2 años de esta manera. Porque además yo veo deterioro en la relación. No veo que esto vaya mejorando y tú empiezas a ver choques entre una policía que ya actúa al margen de la propia institución. Porque ya es grave que un operativo policial hagan uso excesivo de la fuerza, pero más grave es que empiecen a actuar como pelotones de ajusticiamiento. Y eso empieza a pasar. Entonces no nos podemos hacer los lesos. Tenemos un horizonte muy confuso y yo creo que necesitamos acuerdos de verdad, sinceros, y decir hasta dónde estamos dispuestos a llegar juntos. Senador, ¿tiene algún tipo de valor para usted el que se diga que los carabineros que efectuaron la paliza en Puente Alto fueron apartados de sus funciones y están sancionados y castigados y pasados seguramente a un tribunal? Bueno, toma en cuenta que acá había una grabación, pero hay muchos otros casos similares donde no hay grabación y donde la policía no ha reaccionado. Entonces el problema es que necesitamos que el gobierno sea más claro. El gobierno es el responsable del orden público. En el Congreso se generó un debate, se decía por parte de la defensa del intendente, porque él no habló, hablaron 2 abogados, que el intendente no tenía nada que ver con los procedimientos policiales, que eso era un tema exclusivo de Carabineros. El ministro Chadwick, cuando hizo su defensa, dijo exactamente lo mismo. Yo no tengo ninguna responsabilidad de los hechos. Carabineros actúa autónomamente. Pero Carabineros, todos sabemos, no actúa autónomamente. Y aún más, en los testimonios que los propios Carabineros han dicho cuando han sido citados en el Congreso, en comisión investigadora, para la misma denuncia que se han hecho, ellos han dicho que todas las decisiones se toman colectivamente, que se reúnen con el intendente en todo Chile, que planifican las acciones, que se llega a consenso. Sí, ahí hay Entonces aquí hay una no querer asumir una responsabilidad. Pero claro, uno podría ser en un hecho puntual. Todavía pasa. Pero a ver, pero tenemos un problema masivo de violación de los derechos humanos. Déjeme hacerle una pregunta directa respecto de lo que está diciendo. ¿Usted cree efectivamente en la versión del intendente Felipe Guevara de que él solamente recibió la decisión de lo que Carabineros iba a hacer de acuerdo al objetivo que él dijo, pongamos orden en Plaza Italia, y que Carabineros diseñó por sí y ante sí y tomó la decisión de hacer el copamiento preventivo y los 1000 sin que hubiese autorización y hubiese acuerdo y hubiese un dedito en alto del Poder Ejecutivo representado en ese momento por el intendente? Carabineros dice que todo esto ha sido siempre, antes y ahora,
conversado con la autoridad y se han acordado los procedimientos y que ellos Y lo que dice, hacen ha sido es aprobado por la proponer. autoridad. Dice, Ellos dicen ha sido aprobado por la autoridad. consensuado, dice. Consensuado. Pero Y bueno, ellos dicen, más aún, que ellos proponen cursos de acción. sí. Entonces no podemos estarnos... Además, sería peor todavía que dijéramos que la policía actúa a piacere y que nadie le pone control. Bueno, pero a juzgar por la votación hoy día, aparentemente sus colegas encontraron de que en realidad no tenía tanta responsabilidad el intendente Felipe La Aguilera. mayoría votó porque tenía responsabilidad. Sí. Hay un tema de quórum. Sí, hay un tema de acuerdo. Y otros que darán en su momento, en su región, explicaciones porque no estuvieron. Senador Alejandro Salvo Guillermo. el senador Insulza, que tenía permiso constitucional porque tenía compromiso en el extranjero. Sí. Los demás tendrán que responder por sus actos. Muchas gracias, senador, por